Bienvenidos a Sintonía Cultural, un espacio para conversar sobre arte, patrimonio, cultura y comunidad. Desde Frutillar, Ciudad Creativa, Sintonía Cultural, junto a la conducción de Sonia Núñez y Josefo Yaraizen. Estás en compañía de Sintonía Cultural, un programa de Ciudad Creativa. Muy bienvenidos a un capítulo más de Sintonía Cultural. Aquí desde la Biblioteca Municipal de Frutillar estamos felices de llegar a sus casas con este programa de Ciudad Creativa. Mi nombre es Josefo Yaraizen y estoy aquí con Sonia Núñez, mi querida colega. Hola Sonia, ¿cómo estamos? José, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta porque estamos en un nuevo mediodía acompañándolos a ustedes en los distintos rincones que componen la provincia de Yanquihue y la región de los lagos. Así que un motivo suficiente para estar muy contenta abriendo este espacio de conversación. Felices de acompañarlos. Y hoy día vamos a hablar de algo muy entretenido, Sonia, porque nuestro país está en un momento bien particular de la historia, ¿cierto? Estamos reescribiendo la Carta Magna. ¿Y qué tiene que ver la Constitución con la poesía? Dirá usted, ¿qué tiene que ver con las artes o con la literatura en general? Tiene bastante que ver y hoy día tenemos a un invitado muy especial con quien vamos a estar conversando de esto. Él es Tomás Bravo Jep, nuestro querido invitado que ya está en el set. Él es chileno, nació en Londres en 1984. Abogado, músico, poeta y vegano. Y vegano, ¿qué tal? Y vegano, tremenda combinación. Mira. Hoy vive aquí al ladito en la provincia de Yanquihue. Un saludo para todos los radioescuchas de esa comuna. Y escribe poesía y además toca guitarra. Multifacético nuestro querido invitado. Tomás es autor de los libros Efemérides de Primavera y El reflejo que surce la herida. Además recibió un gran premio Poets en Nueva York de Valparaíso Ediciones USA. Y después de todos estos galardones y después de este interesante tema, lo tenemos aquí en el set. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, José. Muy agradecido de esta invitación. Encuentro que este tipo de espacios ayudan a la cultura y qué más bonito que eso. Así es. Felices de tenerte entre nosotros, Tomás. Hemos estado conversando y es bien, porque tú eres abogado, tienes un emprendimiento, ¿cierto? Pero escribes poesía. Cuéntanos un poco de a dónde viene este afán por la poesía, dónde nace, cuáles son sus inicios. Brevemente, cuéntanos un poquito por qué escribes poesía. Bueno, yo creo que un poco la poesía es algo que llega en algún momento de la vida y yo me acuerdo bastante de forma transparente y clara que cuando fue cuando yo estaba en tercero medio y leí un libro que se llama El lápiz del carpintero, que es de un escritor español, y ahí algo ebullició en mi mente y implicó que empezara a escribir, no necesariamente poesía, pero empecé a escribir y además tuve una especie de mentor en el colegio, que era mi profesor de literatura y lengua, que me llevó también a conocer la poesía. Y en ese conocimiento de la poesía creo que hay una especie de autonutrición que a uno lo hace vincularse con yo lo llamo el lenguaje, no yo, lo llaman varias personas, pero el lenguaje original, que es como ir a buscar la palabra escondida, ir a buscar palabras inocentes para entender cuál es el significado de ellas y qué es lo que hacen, qué es lo que nos hacen, y que yo creo que esa es una relevancia que a veces nos olvidamos, porque la poesía tiene tal potencia a nivel del universo que como postulo un poco en este último libro, es capaz de sanar nuestras heridas, que eso es algo que es tan necesario hoy en día. ¿Eres lector asiduo desde tu infancia? No. Qué cosa curiosa. Soy súper, me llamo un poeta más o menos ignorante en lectura. Sí leo, tengo permanentemente un libro de lectura, pero soy lejos de ser alguien intelectualmente culto en poesía y en literatura. Hay ciertos libros que me agarran y no me sueltan, pero no soy un asiduo lector. Yo tengo una pregunta, Tomás, porque tú eres trabajador, ¿cierto? Eres abogado, eres padre, eres marido. ¿En qué momento escribes poesía? ¿Cuándo escribes poesía? Durante la vida he escrito en distintos momentos,
pero como desde el 2019 me lo instauré como una metodología de sanación personal, básicamente, y lo hago casi todos los días. El primer libro que publiqué, que se llama Efemérides de Primavera, lo publiqué en un ejercicio que hice, y ese ejercicio fue escribir un poema al día. Y salían poemas malos, salían poemas buenos, salían poemas que tenían una segunda lectura, pero fue un ejercicio que me ayudó a mí a tener un cierto vínculo con algún tipo de espiritualidad o con algún tipo de conexión universal que me ayuda a mí a estar centrado. Es una especie quizás de terapia también. Pero con una temática muy específica, porque tú lo describes como un calendario estacional sobre la dulzura de la infancia, el amor, la madre y la mujer. Sí. ¿Qué pasa en esa fuente de...? Sí, ese libro nació muy inspirado en el nacimiento de mis hijos, que para mí la memoria es una especie de un reflejo del pasado que se nos demuestra hoy en día, y me pasó que viendo el crecer de mis dos hijos, yo recordé muchas cosas de mi infancia, y por eso ese libro se llama Efemérides de Primavera, porque es un libro que se escribió durante la primavera, como te decía, un poema al día, y tiene una vinculación directa con situaciones de mi memoria o de las memorias de la historia del mundo. Entonces ahí está un poco la vinculación. Y también trata también de la madre, de mi señora, y es súper familiar. Es un libro más bien personal que... íntimo, como dicen íntimo, ustedes. exactamente. Hay algo súper entretenido en la poesía de Tomás, me he dado cuenta mirando un poco, ojeando que son como, es poesía, es un mal adjetivo, pero poesía juguetona, ¿no? Como ya vamos a traer lo de la Constitución, también ahora lo de las efemérides, donde juegas también con las fechas en el fondo, en lo personal, pero es poesía entretenida de leer también, porque no es solamente el contenido de la poesía, sino que es poesía que viene cargada también de otras cosas en el fondo, ¿cierto? Ya sea por fecha o ahora lo que vamos a conversar de la Constitución, en el fondo, que remite a otras cosas también. Sí, o sea, personalmente creo que los poemarios tienen que tener algún tipo de hilo conductor, y por eso son poemarios y no son poemas reunidos al azar. Entonces, en ese sentido, los libros que trato de publicar tienen alguna columna vertebral, y en el primer caso está el caso de la efeméride, y en el segundo caso es este formato de constitución, básicamente, que está dividido en capítulos, y para hacer este segundo libro, que se llama El reflejo que surce la herida, yo hice como un estudio de las distintas constituciones que existen en el mundo, para entender qué temas se tratan, para entender qué conceptos se definen. Entonces, al final, tiene una lógica y tiene una estructura, y la poesía como que hila eso. Pero contextualicemos para nuestra audiencia que nos escucha el reflejo que surce la herida, que como tú bien dices, partió un proceso hace 2 años y medio, en donde Chile está viviendo un proceso de cambio y nuevos desafíos en materia cívica y en materia de decisiones fundamentales para lo que son los destinos del país. Comenzaste a escribir El reflejo que surce la herida precisamente cuando se funda la Convención Constituyente, y esto te inspira, de acuerdo a tus propias palabras, post triunfo del apruebo. Sí. ¿Cuál es el desafío, Tomás, allí? Bueno, para mí la Convención Constituyente creo que es una esperanza para Chile. Este libro nació de una idea muy espontánea, en realidad, de una idea de que Chile, si uno lo piensa, es como el Brasil en fútbol, Chile es la poesía, y nosotros nos olvidamos de eso. Nuestra historia es historia de poetas, nuestra historia se ha fundado un poco en la poesía, y nosotros nos olvidamos de esa relevancia. Cuando se juntó la Convención Constitucional, en mí un poco nació la idea de que ¿por qué la Constitución no tiene poesía? Si es que es tan importante para nosotros, básicamente. Y por eso nació esta idea de reescribir la Constitución desde un punto de vista poético.
Y ahí en el libro defino himno nacional, soberanía, ciudadanía, que son conceptos que nos definen a los chilenos. Y por eso un poco el libro parte hablando qué somos los chilenos. Y el artículo 1 dice que todos los chilenos somos un pedazo de cielo. Y ese artículo está muy vinculado también con la cosmovisión mapuche, que la cosmovisión mapuche dice que el hombre es un pedazo de cielo guardado en el cuerpo humano y que durante toda su vida trata de encontrar el lenguaje en la naturaleza, que es el mapudungún, para volver a ser cielo. Entonces el libro tiene una tesis que en Chile existen dos grandes heridas y esa herida la poesía es capaz de surcirla, básicamente. ¿Y cuáles son las...? Bueno, bueno, hay otra cosa del libro que también me gustaría comentar, que para mí el libro es una voz anónima más que una voz personal. Es una voz que no necesariamente es Tomás Bravo hablando, sino que muchos artículos nacieron de contextos sociales y de contextos que estaban sucediendo en un día particular. Por ejemplo, cuando a la presidenta de la Convención Constitucional se le trató de criticar y silenciar porque ella hablaba en mapudungún, hay un artículo específico que habla que la lengua no se puede silenciar, que es esencial. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que las dos grandes heridas de Chile, uno es el desconocimiento a las culturas originales y a su cosmovisión y a la hermosura que eso, que yo también fui un ignorante por mucho tiempo hasta que hice como un estudio de cuál era la cosmovisión y me impacté. Y una segunda herida creo que también es una apertura del libro de los detenidos desaparecidos, de qué es lo que pasó con ellos, dónde están. Creo que esa es una herida que es indudablemente incurable si es que no existe como una apertura al conocimiento secreto que nadie sabe dónde están, básicamente. Oye, Tomás, y súper interesante, ¿y qué es aquello, cómo definirías aquello que tiene la poesía que es capaz de surcir heridas? ¿Qué es lo que hace la poesía que tenga tal poder que es capaz de surcir heridas? Yo creo que la poesía tiene la capacidad de hacer nacer dentro de nosotros a un nuevo tipo de hombre, a un hombre que es mucho más comunitario, a un hombre que es mucho más humilde y que es capaz de reconocer los problemas. La poesía también tiene una cualidad que es increíble, que es la cualidad de perdonar y de perdonar las situaciones, porque somos humanos y somos capaces de equivocarnos. Y la poesía te dice eso, o sea, te enseña como la humanidad y te hace un poco reconocer la humanidad. Y por eso, al final, la gente que lee poesía y se ve un poco reflejada en ella, la encuentra tan maravillosa, porque la poesía es algo que aparece y se esconde, no es algo que uno pueda apropiarse de ella, es como un tipo de mensaje que uno lo está captando, pero no lo puede bajar a una... Por eso yo tampoco creo en la autoría de la poesía. Creo que es un lenguaje que anda enseñándonos, pero que tampoco está totalmente permanente en nuestra vida, sino que aparece como de forma espontánea y que nos enseña para después desaparecer. Y eso yo encuentro que la poesía también nos recuerda la humanidad que somos y que en el fondo podemos salir adelante si es que volvemos a nuestras raíces, pues si es que volvemos al origen. Y eso es un mensaje que es precioso, o sea, es como esperanzador. Finalmente es una propuesta que él hace, claro, desde una perspectiva personal sobre hechos, cosas, situaciones, y que pueden ser interpretadas o reinterpretadas también. Sí. Este proceso es largo, ¿no? ¿Qué esperas tú? ¿Cómo te inspiras para escribir? Porque hay hechos que no están dichos todavía, digamos, o situaciones no resueltas. Sí. ¿En qué vas a poner la mirada? Bueno, yo creo que
el proceso ya es exitoso en el sentido de lo que se ha logrado en la unión, de partida en la integración de nuestras culturas milenarias. Hay mucha crítica de que se pierde tiempo haciendo, no sé, otro tipo de actividades dentro de la misma convención, pero en realidad el trabajo que se está haciendo dentro de los distintos conceptos que se están analizando, de los problemas de la propiedad de agua, de los problemas de la, no sé, de la propiedad y del conflicto mapuche, por ejemplo, son temas que hay que resolverlo. Y es primera vez que tenemos una institución que probablemente lo resuelva, y si no lo resuelva es el primer pie hacia eso. Y yo creo que lo que hay que esperar es tener paciencia, tener humildad también, escuchar y tener un poco de esperanza en que esto, la gente que está ahí reunida es gente que quiere lo mejor para Chile. Y en eso estamos todos. Tú partiste con una cuenta anónima en Instagram, tirando artículos Sí. precisamente relacionados en esta temática. Tuviste muy buen retorno, probablemente eso fue una importante fuente de inspiración para continuar. ¿Cuál es el desafío con este trabajo? ¿Vas a hacer un poemario? ¿Quieres editar? ¿En qué va? ¿Cómo Sí, vas a...? bueno, un poco a esa completar? cuenta terminó en este libro, en El reflejo que surce la herida. Es una cuenta que, como te digo, partió anónima, porque yo siento que reescribir la Constitución es una voz pública, es una voz que no es mía, que es de las personas que participan de ello. Y bueno, tuve la suerte de que PS Espiral, que es una editorial, se interesara en publicar este libro, y lanzamos el libro el 18 de octubre, que fue un día súper emblemático porque fue el estallido social también. Y ahora está siendo entregado como en distintas ferias, en distintos lugares. Pero esa cuenta como que agarró cierto vuelo, en el sentido de que hay bastante gente que es impresionante, porque la poesía, no mucha gente dice leo poesía, pero el feedback que ha tenido ha sido súper poético y hay mucha gente interesada. Entonces, a partir de esa cuenta, claro, estoy viendo qué otros tipos de proyectos se pueden relacionar, y ahora estoy un poco vinculado a entender qué evocan las palabras. O sea, más que el significado de las palabras, yo siento que el significado de las palabras está relacionado con lo que te evoca una palabra. Por ejemplo, cuando tú escuchas silencio, ¿qué te evoca el silencio? ¿Qué te recuerda? Y eso es un proyecto que estoy como desarrollando ahora. Qué entretenido, porque pareciera que la poesía también, es cierto, poca gente lee poesía, pero poca gente lee libros de poesía. Porque poesía en otros formatos hay miles en el fondo, ¿cierto? No sé, desde ya la lírica de la música, poesía o formatos como esto, en el fondo hoy día usando cuentas de redes sociales y entonces redescubrir o descubrir, develar o inventar, explorar estos nuevos formatos en torno al quehacer poético, lo encuentro apasionante, y creo que también es una tremenda oportunidad para la poesía en sí también, ¿cierto? Como salir del formato libro de poesía o atreverse, sin desconocerlo, obviamente. En el intertanto, ¿cómo podemos acceder a tu trabajo y a conocer Sí, lo que has escrito? el libro hoy día se está vendiendo en varias librerías, lamentablemente muchas de Santiago. Estoy en conversaciones para traerlo a alguna librería aquí en Frutillar o en Los Lagos. Está la tienda que se llama Tienda PS Espiral, que ahí está el libro online, y hoy día, bueno, en Santiago está también la librería, o sea, la feria La Furia del Libro, en donde también va a estar el libro vendiéndose. Ahí está, básicamente. Sí. Desearte lo mejor para ello, que efectivamente que este conjunto de letras que vas a acuñar sean un rebrote del alma, lo veo Sí. por ahí en un artículo, que sea sanador también para ti y para muchos que se han sentido afectados con distintos procesos y sus resultantes. Así que, Tomás, un gusto haberte tenido, esperamos invitarte en un futuro programa para que nos cuentes cómo vas avanzando con un proceso que no es fácil y que bueno, y que tiene muchas deudas también por ahí Sí.
que realizar. Muchas gracias a ustedes y bueno, les quería donar también el libro a la biblioteca, así Muy que bien. va a estar aquí para que los quieran leer. Los felicito nuevamente por este espacio y que siga la poesía y la literatura ayudándonos a todos. Gracias, José, también. Muchas gracias, Tomás, por venir a participar de este espacio de conversación. Felicitaciones también por tus éxitos, por tus libros y por este mensaje, ¿cierto? Como de cómo hackear también con poesía espacios como la contingencia nacional, que tan importante es. Y ahora te contamos, Tomás, que tenemos también un espacio para hacer difusión de proyectos artísticos, culturales de nuestra ciudad, de nuestra región en general. Así que dejamos invitados a todo el mundo a escuchar el nuevo single del Seba Barrientos llamado Sol. Ven a saludar, aunque sean 2 minutos. Dinos cómo es tu nuevo hogar, tan remoto y tan profundo. ¿Quién te cuida, mi sol? ¿A quién entregas tu amor tan sincero? Cuento que por aquí ya estuve de cumpleaños. Mi pecho se estremeció ante el cariño y los abrazos. Pero no me faltó más tierno y su calor, y tu calor, y tu calor, y tu calor. Ven a saludar, quédate la vida entera y enséñame a soltar, a renacer de las cenizas. Y tu luz se apagó.
seguridad. Después de esta hermosa presentación del Seba Barrientos, vamos a esta sección denominada Cápsulas Literarias Cuenca de Letras, desde Frutillar a la provincia de Yanquihue. Les recuerdo que es un espacio posible gracias al Fondo Nacional del Fomento del Libro y la lectura del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que nos ha adjudicado este interesante proyecto. Y la cápsula del día de hoy es la siguiente. Hola, mi nombre es Tomás Bravo, soy poeta, residente de Yanquihue y estamos hoy día en la sección Cuenca de Letras y les quiero recomendar este libro que se llama Todavía, que es de Claudio Andrade. Es un libro muy bonito de relatos poéticos entre dos hermanos, uno de los cuales tiene una enfermedad terminal sin nombre y el hermano que está enfermo le enseña el lenguaje del misterio al otro, para que él, cuando se vaya y deje este mundo, siga reconociendo su presencia en distintas formas. Es un libro muy fácil de leer, pero también un libro que nos vincula mucho con el concepto de la muerte, de una forma positiva y de una forma humana. Así que se lo recomiendo mucho. Agradecemos a nuestro invitado central hoy día de entrevista, Tomás Bravo, que nos ha hecho esta significativa recomendación. Y a ustedes les recordamos que la Biblioteca de Frutillar tiene abierta la atención de público desde 9 a 13 horas y de 14:30 a 17 todos los días para que usted se introduzca y venga a formar parte de este gusto por la lectura que estamos promoviendo con tanto entusiasmo. José. Claro, Sonia, invitemos a leer, a acercarse a la biblioteca, a los libros en general, a todos quienes nos están viendo y escuchando. Aprovechamos de agradecer en este capítulo de Sintonía Cultural principalmente a quienes nos ayudan y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de la biblioteca y de la ilustre Municipalidad de Frutillar. Además, recuerde que Sintonía Cultural está en la 99.3 FM de Interradio TV y todas sus señales multimedia. Junto con ello, si ustedes quiere o desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a biblioteca320@gmail.com. No podemos dejar de hacer menciones y agradecimiento a quienes nos patrocinan, a la Municipalidad de Frutillar, a la colaboración de la Biblioteca Fundación Plades, Corporación Semanas Musicales y Teatro del Lago, e indudablemente a quienes hacen posible la producción técnica de nuestro programa, al equipo de Franco Sanguinetti y Streaming Kiwi Media, a Yerko Navarrete, Paula Campos y por supuesto al equipo bibliotecario que semana a semana, José, hacen un impecable trabajo para poder estar con ustedes todos los miércoles al mediodía. Para finalizar, dos motivaciones: invitarlos a seguir expectando nuestra segunda temporada de Sintonía Cultural. Recuerde que vamos a tener grandes invitados, músicos, escritores, artistas y siempre como protagonistas nuestros queridos amigos, los libros. Y segundo, que hoy estuvimos reflexionando acerca de este nuevo proceso constituyente de una mirada poética con Tomás, una mirada reformista para un nuevo Chile que esperamos que se concrete y poder soñar con un futuro mejor, a través también de la poesía como lo que usted hace. Amigos y amigas, el domingo 19 la invitación es para todos los chilenos. Vaya a votar, sea parte de un proceso democrático y de esta importante decisión que va a regir los destinos de Chile para los próximos años. Seamos responsables con lo que nosotros mismos queremos. Nos vemos el próximo miércoles hasta un nuevo programa. Chao, chao. Y así finaliza Sintonía Cultural, con el gentil auspicio de la Municipalidad de Frutillar y la colaboración de Biblioteca Frutillar, Semanas Musicales y Fundaciones Teatro del Lago y Plades. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Sintonía Cultural, un programa de Ciudad Creativa.